Esta historia no comienza con un grito. No empieza con un cristal roto ni con una puerta forzada. Esta historia comienza con una sola frase dicha por teléfono. En el sótano. Mi esposa. Por favor, vengan rápido. Soy el detective Álvarez. Y si hay algo que he aprendido con los años, es esto: en algunas casas, el peligro no llega haciendo ruido. Primero cae el silencio. Después, todos intentan comportarse como si todo fuera normal. Y es justo en ese momento cuando la verdad empieza a delatarse. Michigan. Un vecindario tranquilo. Avanzada la noche. Cuando Jamie Allen, de 37 años, llama al 911, hay urgencia en su voz. Según dice, encontró a su esposa Amy en el sótano. La subió. Intentó reanimarla con RCP. No sabe exactamente cuántos minutos pasaron, pero asegura que no fueron muchos. Cuando las patrullas salen rumbo a una llamada así, lo habitual es encontrar la casa alterada. Una puerta entreabierta, alguien saliendo corriendo, vecinos encendiendo las luces. Aquí no ocurre nada de eso. Cuando el primer agente se acerca, desde afuera todo parece demasiado tranquilo. Pero en cuanto se anuncia la policía, Jamie comienza a gritar pidiendo ayuda. Está en el sótano, de rodillas, junto a su esposa. Llora. Continúa con la RCP. En este punto, la mayoría pensaría, está en shock. Y sí, el shock puede provocar reacciones extrañas. Pero incluso el shock tiene un ritmo. Cuando una persona está realmente devastada, su lenguaje corporal la delata. La respiración, la mirada, las manos, los hombros. Todo cuenta la misma historia. En el caso de Jamie, la historia tiene altibajos. Se desmorona. Y de pronto se recompone. Un momento parece perdido, al siguiente está listo para explicar con claridad. Cuando los paramédicos bajan al sótano, no observan lesiones graves y evidentes en Amy. Solo se menciona una marca muy tenue cerca del cuello. Jamie ni siquiera parece notar ese detalle. Su mente está fijada en una sola idea. Yo la encontré. Yo intenté ayudar. Luego, uno de los paramédicos sube y dice algo parecido a, hay pulso. En ese instante, uno esperaría ver esperanza en los ojos de un esposo. Una súplica, una mirada de alivio. En Jamie, en cambio, hay algo distinto. Una dureza extraña. Como si la buena noticia no calmara la tensión, sino que tocara otra fibra. Los policías lo sacan del sótano y lo llevan a la cocina. Respiremos un poco, parece el mensaje. Jimmy sube las escaleras con calma. Pero al entrar en la cocina, estalla de repente. Golpea con furia un cuenco sobre la mesa y las papas fritas caen al suelo. Puede parecer un detalle menor. Pero los momentos pequeños a veces generan las preguntas más grandes. Porque la ira no es hermana del duelo. La ira suele ser la máscara de la pérdida de control. Jimmy resume la noche. Por la tarde dejaron a su hija y a una amiga en un partido de fútbol del colegio. Luego fueron al centro a tomar algo. Discutieron. Amy volvió caminando a casa. Jamie regresó en el auto. La discusión continuó. Él dice que la dejó sola para que se calmara, subió y puso una película. Antes de ir a buscar a su hija, bajó otra vez. Y encontró a su esposa en el sótano. Sobre el papel, el relato parece posible. Pero hay una pregunta que siempre me hago. Que algo sea posible no significa que haya ocurrido así. Esa noche, los policías no profundizan demasiado. Hay una menor en la casa. Hay una mujer luchando por su vida. La ambulancia se va. La puerta se cierra. Al día siguiente regresan. Porque hay noches que solo se entienden a la mañana siguiente. Esta vez, Jamie habla con más orden. Describe el día: desayuno, escuela, trabajo, regreso temprano a casa, una siesta. Buscar a la hija.
Cena. Luego el partido. Y entonces surge un detalle. El techo del sótano es bajo. A veces una pregunta no resuelve un homicidio, pero empieza a desarmar una historia. Si el techo es bajo, ¿cómo es posible que alguien quedara colgado de la forma descrita? No lo dicen en ese momento. Escuchan, miden, anotan, porque alcanzar la verdad suele requerir paciencia. Luego aparecen otras voces. Familiares. Personas cercanas. Gente que dice, nada era como parecía. Lo que describen es esto. Una vida ordenada por fuera, opresiva por dentro. Un hogar donde el control se presentaba como buena intención. Un sistema en el que una persona vigilaba cada paso de la otra. Soy el detective Álvarez. Y aquí debo decir algo con claridad. Cuando el control crece dentro de una casa, no siempre hace falta una pelea. A veces una sola mirada, una sola frase, basta para arrinconar a alguien. Y aquí llegamos al punto central. Amy llegó sola hasta ese límite. ¿O alguien fue estrechando su mundo, poco a poco, hasta no dejarle salida? Porque en algunas historias, la muerte no llega de golpe. Primero mueren las opciones. Cuando se analizaron los teléfonos, quedó claro que aquel silencio doméstico era, en realidad, ensordecedor. Los mensajes de Amy, especialmente con Jamie, mostraban con nitidez la diferencia entre la imagen externa del matrimonio y la realidad interna. Jamie preguntaba constantemente dónde estaba ella. Pero no eran preguntas. Sonaban más bien a confirmaciones de algo que ya sabía. Ahora estás en esta calle. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué fuiste a ese lugar? Leídos por separado, podrían parecer normales. Juntos, dibujaban un mapa. El mapa de los movimientos, las horas, la respiración de una persona. Amy solía responder con calma. Explicaba. Tranquilizaba. Evitaba que el tema creciera. Y eso siempre me lleva a la misma conclusión. Cuando alguien tiene que explicarse constantemente, no hay igualdad. Y esa desigualdad no encajaba con el relato del sótano. Luego apareció otro nombre. Un espacio que Jamie no controlaba. George. Un hombre con el que Amy llevaba años escribiéndose. Lo que empezó distante se volvió emocional y terminó en un vínculo secreto. Aquí lo importante no es hablar de una infidelidad, sino de una huida. Con George, Amy no se transformaba en otra persona. Simplemente respiraba. Hablaba sin tener que justificarse. Lo más revelador es que ese mismo día, horas antes del sótano, seguían en contacto. Con Jamie sentado a su lado. En la misma mesa. Jamie creía controlar todo dentro de su casa. Pero nadie controla el mundo interior de otra persona. Cuando la policía volvió a interrogarlo, sus palabras empezaron a cambiar. El pánico inicial dio paso a las explicaciones. Luego, las explicaciones se convirtieron en defensa. Se describía como alguien ordenado, disciplinado, con estándares altos. Su tono era calmo. Pero bajo esa calma había dureza. Intentaba encauzar a mi familia. Era por su bien. He escuchado esas frases muchas veces. Casi siempre vienen seguidas de: no tenía otra opción. Jimmy retrataba a Amy como alguien frágil, aislada, dependiente. Pero el expediente tenía más voces. La familia. El hijo. Ellos decían otra cosa. Amy no estaba sola. La habían dejado sola. No tenía voz en su propia casa. Las decisiones venían de un solo lado. Y cuando protestaba, nada cambiaba. Cuando su hijo se fue del hogar, el sistema no se aflojó. Se cerró aún más. La autopsia terminó de oscurecer el panorama. Causa de muerte, asfixia por estrangulamiento. El cómo, todavía incierto. Esa incertidumbre se volvió el corazón del caso. Las medidas del sótano.
La altura del techo. La posibilidad real de que los pies tocaran el suelo. Los experimentos pusieron en duda el escenario relatado. Había cosas que no cerraban. Mientras tanto, Jenny se había ido a Florida. Intentaba reorganizar su vida. Incluso había una nueva relación. Algunos lo vieron como huida. Otros como duelo. Pero para un investigador, lo importante no son las emociones, sino el momento. Porque cuando alguien se va dejando preguntas sin responder, esas preguntas lo siguen. En el nuevo interrogatorio, su defensa era más dura. Hablaba de los problemas de M. Reducía su propio rol. Desplazaba la responsabilidad. Pero la realidad era simple. Un matrimonio puede tener conflictos. Una persona puede sentirse sola. Eso no debería terminar en un sótano. Y llegó el juicio. El jurado escuchó mensajes. Testigos. Silencios. Cuando se leyó el veredicto, la sala quedó en calma. Asesinato en segundo grado. Soy el detective Álvarez. Y lo que más me marcó de este caso no fue el momento de la muerte. Fue el espacio que se fue achicando durante años dentro de una casa. A veces, cuando alguien se da cuenta de que ya no puede respirar, ya es demasiado tarde. Cuando el tribunal se vació, lo que quedó no fue la sentencia. Fue la pregunta que todos se hicieron en silencio. ¿Se podría haber detenido antes? Incluso condenado, Jamie seguía viéndose del mismo modo. No se consideraba una mala persona. Seguía creyendo que protegía a su familia. Ese es uno de los rasgos más peligrosos de algunas personas. No ven violencia donde ejercen orden. Nadie celebró la sentencia. Amy no volvería. El tiempo perdido no regresaría. Para Ashley, este caso no fue solo un proceso judicial. Fue perder a su madre y ver a su padre condenado. Una infancia atrapada entre dos extremos. Algunos aún se preguntan, ¿fue seguro? ¿Había otra posibilidad? La justicia no trabaja con certezas absolutas, sino con duda razonable. Aquí no convenció una sola prueba. Convenció el conjunto. La persistencia del control. El peso de las contradicciones. Y un silencio más largo de lo que debía ser. A veces no es un acto lo que hace culpable a alguien. Es el camino que conduce hasta él. La historia de Amy Allen surgió de lo que parecía un matrimonio común. Sin gritos al inicio. Sin caos evidente. Solo control. Y el control, con el tiempo, ahoga. Al cerrar este expediente, anoté una última línea. En algunas casas, las puertas no están cerradas. Pero aún así, no hay salida. Si algo debe quedar de esta historia es esto. La violencia no siempre deja marcas visibles. Las heridas más profundas suelen esconderse en el silencio de quienes aprendieron a explicarse. Soy el detective Álvarez. Y este caso me recordó una vez más que el peligro no siempre acecha en calles oscuras, sino que a veces crece dentro de casas con las luces encendidas y las cortinas cerradas. Los detalles que surgieron durante el juicio fueron desvelando lentamente el interior de un matrimonio que, a simple vista, parecía ejemplar. Una casa cuidada, hijos, actividades compartidas, rutinas de vida saludable. Pero ese orden no se sostenía en el afecto, sino en el control. El control rara vez grita. No prohíbe abiertamente. Dirige en silencio. Los registros telefónicos lo confirmaron. Preguntas constantes sobre ubicación, horarios, decisiones cotidianas. Nada de eso era delito por sí solo. Pero juntos formaban una imagen asfixiante. Los testimonios reforzaron esa impresión. El aislamiento progresivo. Las decisiones unilaterales. Las objeciones que se transformaron en silencio. La discusión de aquella noche no fue una explosión. Fue la grieta final de una estructura ya cargada.
Las reacciones iniciales no llamaron la atención por su emoción, sino por su sincronía. Llanto sin continuidad. Ira sin dirección. Calma excesiva en ciertos momentos. Teatralidad en otros. En estos casos, la verdad rara vez cabe en un instante. Se construye con pequeñas incoherencias acumuladas. Y eso fue lo que ocurrió aquí. La fachada perfecta cedió. El silencio dejó de sostenerse. Y el final fue irreversible. Al terminar el relato, queda una sola pregunta. ¿Fue un arrebato? ¿O el desenlace inevitable de un dominio prolongado? El cuerpo hallado en el sótano no representaba solo una muerte. Simbolizaba el colapso de una familia presentada como ideal. En la sala del tribunal, cada palabra fue medida. La defensa habló de coincidencias, accidentes, vacíos probatorios. Pero hay cosas que en papel parecen neutras y, en la vida real, pesan demasiado. Las marcas en el cuello no coincidían con la versión narrada. La línea temporal no encajaba. Y el pasado no explicaba el presente. Todos los testigos regresaban al mismo punto, el control. ¿Con quién hablar? ¿Cuándo salir? ¿A dónde ir? Son detalles mínimos. Pero así se le quita la vida a alguien, poco a poco. El jurado no juzgó una noche. Juzgó el camino que llevó hasta ella. Y concluyó que no fue un accidente. Fue un final forzado. No hubo alivio al leer la sentencia. Solo una verdad pesada. Este expediente se cerró. Pero las huellas quedaron abiertas. Porque esta historia recuerda algo esencial. La forma más peligrosa de violencia no es la que amenaza, sino la que dice lo hago por tu bien. El control disfrazado de amor termina siendo una jaula invisible. Y cuando esa jaula se rompe, solo queda el daño. A veces la justicia llega tarde. A veces incompleta. Pero cuando llega, deja la verdad tal como es, fría, dura e imposible de ignorar. Aquí lo único que permanece es esto. El silencio ya no puede ser excusa. Porque cada señal ignorada, cada pregunta postergada, siempre vuelve. Y cuando vuelve, el precio es devastador. Algunos casos no se cierran del todo el día. Se lee la decisión del tribunal, se cierran las puertas y se archiva el expediente. Pero para quienes quedaron atrás, la historia no termina ahí. Porque aunque la justicia se imparta sobre el papel, no encuentra su lugar en la mente humana con la misma rapidez. En este caso, quienes quedaron atrás tuvieron que soportar el peso no de una sola noche, sino de años. Las preguntas no se silenciaron, solo se pospusieron. Frases como podría haberse notado antes, podrían haberse cambiado las cosas, se escondían tras cada instante. Nadie preguntó en voz alta, pero todos lo pensaron para sí mismos. Estos casos nos enseñan esto: el peligro no siempre viene de afuera. A veces parece sentarse a la misma mesa, vivir en la misma casa, compartir los mismos sueños. Y precisamente por eso es difícil notarlo. Porque la costumbre es la ceguera más fuerte. El silencio a menudo se confunde con la paz. Sin embargo, algunos silencios son presagios de una tormenta inminente. En este caso, el silencio se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que llegó a un punto sin retorno. Y solo una verdad permanece. Toda señal ignorada, algún día, sin duda, rendirá cuentas.